encontré mis planes. Oremos. Señor amado, te damos gracias en esta mañana por permitirnos llegar al templo, poder compartir como iglesia, Señor, en comunión, a través y unidos por tu Espíritu, Señor amado, por la gracia que tú has derramado en nosotros, Señor. Y te agradecemos precisamente eso, tu gracia, este regalo inmerecido que tenemos, Señor, en nuestra vida, que es el haber sido salvos por ti. Permítenos aprender en esta mañana, que podamos atender a tu palabra y que nuestro carácter, nuestros pensamientos, Señor, sean impactados por tu palabra. Porque esta no tiene tiempo, porque siempre verás, y te lo agradecemos, Señor. Y finalmente te pido por las escuelas de los pequeños, de los jóvenes, para que también ellos puedan, como siempre, ser impactados y aprender mucho más de tu palabra, Señor. No para corregir necesariamente actitudes, sino para corregir y crecer en tu espíritu, Señor, para ser hijos tuyos, de todo modo y lomo. Entonces te lo agradecemos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que les vaya bien. No. Bien. ¿Estamos? Antes de comenzar con la escuela del día de hoy, que vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 18, pero antes de que empecemos a leer, me gustaría que pudiéramos recordar un poquito lo que vimos la semana pasada. Entonces, Dani, next, please. ¿Qué vimos en la clase anterior? Y aquí yo tengo 4 puntos que son relativamente o muy generales, vimos varias cosas más, ¿cierto? Entonces, ya les di un pequeño refresco, que tenemos el retorno de Cristo, ¿cierto? Que uno será dejado y otro tomado, los pactos cumplidos, el propósito de nuestra liberación del pecado, ¿sí? ¿O no? No. Me equivoqué. Ah, ya, pues ustedes saben que cuando yo pregunto, me gusta que me respondan. Sí, pues ya. Eso vimos en la clase pasada, ¿cierto? Sí. Ya, ¿qué más? Ok, ¿alguien me podría explicar alguno de estos puntos? Rápidamente, 2 minutos. ¿Ya? ¿Ya? A ver, de nuevo. Perfecto. Tal cual. ¿Se acuerdan que de hecho tuvimos esta última como ronda de preguntas porque teníamos la duda si era de la segunda venida del rapto? Perfecto, gracias hermana Lili. ¿Qué más? Eso quedó claro, ¿cierto? ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Tenemos retorno de Cristo, ¿cierto? ¿En relación a qué? La segunda venida. A la segunda venida, gracias Nacho. Perfecto. Pactos cumplidos, el pastor mencionó 2 o 3 pactos. Algunos, uno que se acuerde. No doy por pagado, pastor, usted no puede participar. ¿Alguno? ¿Ah? Ya, nuevo pacto, perfecto. ¿Cuál es ese? Ya, el que tiene con Israel. ¿Cuál más? Ese es uno. Ya, vamos a ir para allá. Es un poquito más complejo. Y el último que, ¿cuál era nuestro propósito entonces de haber sido liberados o de nuestra liberación del pecado y de la muerte y haber sido salvados? ¿Cuál es nuestro propósito? Para adorarlo. Para adorarlo. Perfecto. Entonces, bueno, como estaba pensando que lo estamos viendo aquí. Dani, próximo, por favor. Gracias. Super. Ya, ese mapa. No, lo que pasa es que estoy con mi. No, línea tiempo escatológica, ¿cierto? De un mapa que hizo el pastor, que lo empezó a explicar y de hecho lo pudimos desmenuzar un poquito. ¿Se acuerdan de este, cierto? Que es súper interesante porque de alguna forma aclara. Todo lo visual aclara mucho más que lo verbal, ¿no? Y acá podemos ver las distintas etapas que vamos viviendo. Entonces, nosotros, ¿en qué etapa nos encontramos ahora?
justo después de la cruz, periodo de la iglesia, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿cuándo parte el tercer periodo, digamos? Cruz primero, tiempo de la iglesia el segundo periodo, como para ir enumerando más que nada, no porque tengo un número específico. ¿Cuándo parte la tribulación? Con el rapto. Muy bien. ¿Y el rapto cuándo es? En cualquier momento. Cuando se convierta el último. Súper bien. ¿El último chileno salvado? Amén, amén. Chileno. Sí, ¿cierto? No, el último puede ser, ¿cierto? Pero eso, ¿quién lo sabe? Solo Dios. Solo el Padre. ¿Y quién más? Nadie más. Parte de la tribulación. ¿Cuántos años son? 7. 3 y medio de paz, prosperidad, todo el mundo bien, ¿cierto? Y los próximos 3 y medio son de gran tribulación. Ya, así como parte de la parte toda negativa. Lo primero fue todo un invento, una máscara, ¿cierto? Para después mostrar realmente todo lo real. La iglesia está en la tribulación. ¿Ya? ¿Está o no está? No, ¿cierto? Perfecto. Yo estoy recapitulando todo esto así rápido como para que repasemos, porque son conceptos que no podemos olvidar. ¿Sí? Ya. Bien. Entonces, avancemos un poquito más rápido. Quería dejar eso en claro, ¿cierto? Y eso fue una de las cosas que se predicó también cuando en la segunda venida, cuando terminen estos 7 años, ¿cierto? De donde el anticristo está reinando también con la bestia, ¿cierto? Tienen el despelote, todos los pueblos, los judíos están atrapados, todos los pueblos contra ellos, y de repente, chachán, ¿quién llega? El Salvador, ¿no? Así es, llega y mueren millones, ¿cierto? De hecho, el pastor hacía mención de que iban a estar, ¿cuántos? ¿70 meses? 7 meses recogiendo cuerpos. ¿Sí? Y ahí después de eso, obviamente, ya viene el reino milenial. El Andrés, recuerdo que preguntó, si no me equivoco, fue Miguel, uno de los dos, que tenía, o que era la resurrección de los santos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Son los que partieron primero o no? ¿En el periodo de la iglesia? No. No, ¿quiénes? Los del Antiguo Los Testamento. del Antiguo Testamento, súper bien. El ladrón de la cruz también, ese fue el último. Claro, porque no estaba en la iglesia. Sí, no estaba en la iglesia. Sí, porque no había muerto. Muy Antes bien, de Cristo. pastor, estuvo estudiando. Bueno, con la grabación, el pastor dijo que el que murió al lado de la cruz también resucita en ese periodo, no cuando se llevan a la iglesia, porque la iglesia todavía no había sido formada. Reino milenial, ¿cierto? Satanás, ¿cuánto un milenio? 1000 años, súper bien. Entonces, el reino de 1000 años y Satanás es vuelto a ser liberado para dejar la escoba de nuevo, para ya finalmente ya pasar al juicio del gran trono blanco, en donde ya todo queda así, ya zanjado ya para el reino eterno. ¿De quién? ¿Quién va a reinar eternamente? Cristo. Cristo, gracias. Ya, quedamos claros con esto, ¿cierto? Sí. Ya, pactos que mencionó el pastor. Pacto de Abraham, pacto davídico, que lo vamos a repasar el día de hoy, y el pacto del nuevo nacimiento. Son los 3 pactos que mencionó el pastor. Hay 2 grandes que como que se dedicó, que fue el primero, que es con el que mencionó Lili, que es el nuevo pacto, ya es el pacto abramáico, perdón, de Abraham. ¿Qué pasa con Dios y Abraham? ¿Cómo? No se entendió. Estoy yendo muy rápido. No, es que algunos de verdad que los veo con ojos pescados. Pasan muchas cosas de No, pero hay una cosa súper importante que marca la historia de la humanidad al final. Le dice que en su descendencia todas las naciones serán salvas. Que él va a tener una descendencia que va a ser incontable, ¿sí?
y que la familia de la tierra serán salvos, tal como dijo Ítalo. Súper bien. Bien, pacto davídico. El reino eterno, o el rey eterno. Ya que insisto, lo vamos a retomar el día de hoy. Y finalmente, el nuevo nacimiento. Pastor, ¿nos puede así 3 palabras? ¿Cómo era? El nuevo nacimiento, bueno, aparece entre líneas que se quieren para el texto y habla de que Dios volverá a tratar con Israel y les dará un nuevo corazón para que lo conozcan, para que vivan en él, para que tengan todas las bendiciones que ya le dio a la iglesia. Perfecto. Entonces, Dios va a volver a tratar con Israel y darle un nuevo corazón para que así también a él lo reconozcan como rey y tener una, digamos, comunión, ¿no? Porque ¿hay comunión entre Dios y Israel? No, ¿cierto? Perfecto. Vamos bien, ¿no? Ya. Next. Y el último punto que me había puesto, ¿cierto? Que era, ¿cuál era el propósito que nos mencionó Andrés? El propósito de nuestra liberación del pecado y nuestra salvación. Ese texto que está en Isaías 43:7 que dice, todos los llamados de mi nombre para gloria mía. ¿Gloria de quién? De Dios. De Dios. Los he creado, los formé y los hice. O sea, ¿cuál es nuestro llamamiento, por así decirlo? Para la gloria del Señor. Así de simple. No es que yo tenga un llamado especial, sí, puede haber, pero el principal que todo salvado tiene es ese. La gloria a Dios. ¿Y eso qué implica? ¿Cierto? De que estamos a disposición de Él. Si estamos para su gloria, el Señor nos puede utilizar en lo que Él quiere. ¿Y tenemos pito que tocar? Nada. ¿Y eso es bueno o malo? Buenísimo. Imagínense, si el Señor que conoce todo, que creó todo, que no tiene tiempo, que sabe todo lo que va a pasar y que más encima vemos que, o sea, ni siquiera con chispear los dedos va a matar a millones de personas que están en contra de Él, ¿cierto? Que va a tener un reino milenial y después un kingdom, un reino así eterno, que Él nos maneje. O sea, maravilloso, ¿no? Ya. Recapitulamos bien la clase pasada. Quise detener un par de minutos en esto porque la clase pasada fue bien densa. ¿Sí? Había harta información. Perfecto. Seguimos entonces, queridos hermanos. Lucas 18, del 1 al 8. Próxima vez. Y hoy día vamos a ver la parábola del juez y la viuda. Una parábola súper conocida, ¿o no? No sé si tan conocida por algunos, pero por lo menos es bien recurrente. Lucas 18, del 1 al 8. Tengan el dedito ahí. Hay algo que tenemos que tener siempre en cuenta y no lo debemos olvidar, es la oración. ¿Qué importancia tiene la oración? Y en este sentido la oración abarca muchos aspectos de nuestra vida, si no todos, ¿cierto? Dani, la próxima por favor. Y aquí yo les puse algunos encabezados, digamos, no los vamos a desmenuzar, aunque si quieren lo podemos ver. Que la oración puede abordar todo eso. ¿Qué es todo eso? Que la oración uno puede orar por personas y necesidades, por terceros, por sus necesidades. Uno puede orar, ahora todo esto está está respaldado por versículos bíblicos y antecedentes bíblicos, ¿sí? Es que se me ocurrió. Oraciones ofrecidas por el pueblo de Israel, oraciones por solicitudes y requerimientos personales, por necesidad de terceros, como lo dije al comienzo, oraciones por nuestros gobernantes. Complejo. La hermana Georgina siempre ora por nuestro país, ¿cierto? Importante. Y finalmente, oraciones por creyentes y o por pecadores en general. Y eso, de alguna forma, engloba, creo, todo lo que la oración puede abarcar en nuestras vidas. Todo lo que tiene que abarcar, en realidad. Entonces, habiendo explicado o contextualizando un poquito lo que vamos a ver ahora, leamos. Dani, la próxima. Sígame en la lectura. Dice así. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que temía de Dios
que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo por esta viuda que me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo al Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y la última parte como que descuadra todo lo anterior, ¿no? Como se está hablando de la oración, está hablando de ¿por qué dice que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra? Y eso es lo que quiero que empecemos a desmenuzar en la clase de hoy. Tomando la última parte y considerando lo que vimos al comienzo de esta clase, que fue el recapitular todo lo que vimos en la clase pasada, ¿de qué está hablando Jesús? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? 1. Y 2, todo lo que vimos anteriormente. ¿De qué está hablando Jesús? ¿O a qué está haciendo referencia? A la segunda venida. Dale, próxima por favor. A eso. Está bonita, me quedó espectacular. Con acuarela. Después lo de la técnica. De la segunda venida. Jesús aún está dentro de este contexto. Debemos recordar que en la Biblia, en el original, digamos, no estaba dividida ni por capítulos ni por versículos, ¿cierto? Esto los que van estudiando van haciendo la división y poniendo los subtítulos, eso lo explicaba el pastor varias veces. Pero en este sentido, está hablando, ese es el contexto, aún en esta parte, cuando estamos hablando de la parábola del juez y la viuda. Sigamos, Dani, por favor. Y ahora vamos a empezar a hacer este desglose que nos va a ayudar a comprender un poquito más de lo que estamos viendo. Cuando dice también, y lo dejé en amarillo, es precisamente a lo que acabo de decir. Estaba hablando Jesús, yo voy para allá, no sé qué, con los discípulos, ¿cierto? Los fariseos, cuando le dice, cuando está hablando lo primero, lo que estábamos viendo al comienzo de la clase, en Lucas 17, que dice: 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Y él dijo: donde estuviese el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Y sigue. También, o sea, haciendo conexión, le refirió que es una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Dale, la siguiente. Ya, y de aquí vamos a detenernos un poquito más. Diciendo: había una ciudad. En una ciudad, un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Y ahí coloqué un par de frases intermedias. Primero, esta parábola Jesús la crea. No es que haya tomado una referencia de otro lado que él escuchó alguna vez que una viuda le hacía esto a un juez y como que lo trajo a colación. No, esto es ficticio. No está digamos, la correlación como la evidencia de que esto haya existido. Sin embargo, no debemos olvidar de que Jesús conoce todo, ¿no? Entonces, ¿muy probable que haya ocurrido? Sí, ¿cierto? Un juez. Y ahí coloqué una cita que está en Mateo 5:25. ¿Ya? ¿Alguien la puede buscar rápidamente? Mateo 5:25. ¿Alguien la encontró? Si no, la leo yo. Muchas gracias. Entonces, nos damos cuenta de que hay un juez que ve temas civiles, ¿o no? Perfecto. Que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Y eso es súper importante porque este juez
independiente que hubiera cosas civiles, este juez ya tenía mandatos del Antiguo Testamento que le indicaban una forma de actuar. O sea, él por ser juez no podía llegar y hacer como él le pareciera, sino que él tenía que ceñirse a ciertas cosas. Por ejemplo, en Segunda de Crónicas del 19, Segunda Crónicas 19, 6 y 7, dice, lo voy a leer yo: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni aceptación de personas, ni admisión de cohecho. Segunda de Crónicas 19, 6 y 7. O sea, los jueces, por más que vieran temas civiles, ¿podían irse por las de ellos? ¿Debían? ¿Podían hacerlo? Sí. ¿Debían hacerlo? No. ¿Por lo que acabamos de leer? No. No. Había un mandato que dice, o sea, ellos no juzgan solo, ellos juzgan por o en el nombre de Jehová, y Jehová va a hacer cumplir las cosas. Entonces, es una responsabilidad súper importante. Sin embargo, este juez en particular ni temía a Dios, ni respetaba al hombre. O sea, era completamente apartado de Dios, ¿o no? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ahora, este es un hombre perverso, rebelde, inmoral. Insisto, al estar separado de Dios y que ni le temía a Dios, ni respetaba al hombre, claramente podemos asignarle o darle ese tipo de características. Y lo más grave de todo es lo que vamos a ver ahora, porque él está orgulloso de ser así. Sigamos, dale. Perdón, ese punto lo vamos a ver en el siguiente versículo. Versículo 3 dice: había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Cuando primero una viuda se acerca a un juez, debemos entender dos cosas. En el contexto que estamos analizando, digamos, en el Medio Oriente y en ese tiempo de Jesús y todo eso, la mujer no podía representarse sola. Siempre tenía que ser representada por el varón. Si no tenía varón, en este caso marido, debería ser representada por su hijo. Y si no tenía hijo, y así podemos empezar a buscar, ¿no? Pero el punto es que esta viuda no tenía nadie más. Por algo ella golpeaba la puerta incansantemente, como dice ahí en aquella ciudad la viuda, el cual venía a él continuamente, porque esto no es un hecho de una pura vez, ¿sí? Entonces, es un punto bien relevante a considerar. Y por otro lado, cuando dice, hazme justicia de mi adversario, ella está súper segura de que ella tiene todas las de ganar. Si no, nos pide hazme justicia. De alguna forma podemos entender en esa pura frase, por eso la dejé en rojo, de que a la viuda o la estafaron con dinero, le quitaron propiedades, algo, pero que de alguna forma actuaron de manera incorrecta para con ella, y por lo mismo ella pidiéndole al juez que tuviera, digamos, que le hiciera justicia, porque ella, segura de sí, obviamente, está pidiendo lo que le corresponde. ¿Vamos bien? Éxodo 22, 16 al 22, si alguien lo puede buscar por favor, y también Isaías 1, 17. 22. Y alguien que busque Isaías 1, 17. Del 16 al 30. Éxodo 22. ¿Lo tiene? Y ahí está, fuerte y claro, por favor. Perdón, Éxodo 22, 16 al 22. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiera dársela, él le pasará su plata conforme a la dote de las vírgenes. A la hechicera no dejarás que viva. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. El que ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente a Jehová será muerto. ¿Hasta tal? 22. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis
vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligirás, porque si tú llegas a afligirles y ellos claman a mí, ciertamente oiré su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Perfecto, hasta ahí no, Víctor. Muchas gracias. De hecho, había dicho 22 y era hasta 24. Súper bien. ¿Se dan cuenta de lo que está indicando la ley, de alguna forma? Lo que Moisés le está enseñando al pueblo. Súper duro. Y parte diciendo que si se engaña a alguna doncella, o sea, a mujer soltera, ¿cierto? Y se aprovecha de ella y tiene relaciones, tiene que hacerse cargo. Si no le quiere dar el padre a la niña, bueno, a la persona, a la mujer, ¿cierto? A la joven, tiene que pagar el dinero. A la hechicera, no pueden vivir. Cualquiera que cohabitare con bestia. Eso tiene un nombre ahora, ¿no? Zoofilia. Morirá. El que ofrece sacrificio a dioses excepto solamente a Jehová será muerto. O sea, otros dioses. Y dentro de todas estas que son súper duras, digamos, para el pueblo, les dice: y al extranjero no engañarás, y a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. O sea, no les vas a hacer daño como por querer hacerlo. ¿Por qué? Porque si lo llegan a hacer, ellos van a clamar a mí, y mía, ¿cierto?, es la verdad, es la venganza, y yo. Entonces, ciertamente oiré su clamor, y mi furor se ascenderá, y os mataré a espada, y dejaré huérfanos a sus hijos y viudas a su mujer. Fuerte. ¿Vamos entendiendo bien, no? Isaías 1:17. ¿Qué lo tiene? Ya, Andrés. Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Perfecto. Entonces, si se dan cuenta, Jehová y Dios digamos, la plenitud del nombre, siempre se preocupaba por los huérfanos y por las viudas, ¿no? Ya, ¿por qué me quise detener o ahondar más en esto? Precisamente para que entendamos un poquito la relevancia que tiene este tema del juez y la viuda, ambos caracteres, ¿no? Un juez que no tenía temor a Dios, de que hacía lo que quería, inmoral, orgulloso de sí mismo, ¿cierto?, alejado completamente de Dios. Y por otro lado, una viuda que en el contexto que estamos viviendo, para que ella llegase a pedir justicia al juez, es porque la estaba pasando mal, ¿sí? Y el juez, obviamente, todo lo que está haciendo, dejando de lado el mandato de Dios. Y él no quiso. Dice. Y él no quiso por algún tiempo. Y ahí volvemos a reforzar la idea de que la viuda iba continuamente a donde el juez, ¿no? Pero después de esto dijo dentro de sí, ¿quién? El juez. Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, o sea, ahí vemos también que orgulloso, ¿no? Porque bueno, yo que no tengo miedo a Dios, ¿cierto? Ni quiénes son estos hombres para que yo le haga caso, ¿cierto? Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que aún viniendo de continuo me agote la paciencia por cansancio. Yo siempre había escuchado y entendido esto como: hermano, usted tiene que orar y así el Señor le va a responder siempre. Está bueno, ¿no? Porque si uno lo lee a la rápida uno puede entender eso, ¿no? Hermano, usted quiere un don, ore. Ore, el Señor le va a dar el don que usted está pidiendo. Hermano, ¿sí? Usted quiere un auto de gloria, ore, si el Señor le va a dar el auto. Siempre había escuchado eso, y la verdad que cuando uno empieza a estudiar, claro, se da cuenta de que primero entender de que estamos hablando en qué contexto, de la ley, pero el contexto mayor que vimos hace poquito, del reino del Señor, de la segunda venida del Señor. Ya, veamos un par de cositas. Ahí dice, en el griego, upopiazo, ¿así es? No se dice así. Upopiazo, que literalmente es agotar, que se agote uno y que de alguna forma eso aquí que puede llevar a golpear el rostro
a tratar ásperamente, dar una paliza. Eso quiere decir el verbo si lo traducimos como a un español actual, porque está dentro de una frase, en el sentido de que me agote la paciencia, ¿sí? O sea, no sea que viniendo continuo me agote la paciencia, no sea que de continuo me venga y yo me aburre de él y no sé, por la manda a matar. Y por otro lado, justicia, que también lo puse ahí, que es del verbo ekdikeo, que es reivindicar. ¿Qué es eso? Porque está hablando de la justicia. Le haré justicia, no sé, que viniendo continuo me agote la paciencia. ¿Qué es reivindicar? De lo suyo. Perfecto, sí, exacto. Es cumplir, o sea, hacer la justicia, pero no como da un fallo para que queden los dos bien. No. El juicio que va a hacer el juez es precisamente devolver o restituir lo que la viuda estaba pidiendo. Vamos bien hasta el momento, ¿cierto? Sí, y de hecho se le agrega mostrando justicia, por eso es clave. Exacto. Gracias, pastor. Mostrando la justicia, claro. ¿Vamos bien? Respóndame, chiquillos, a mí me gusta que me respondan, ustedes saben. Ya, gracias, sí, pues sí. Ya. La próxima, Dani. Esta talla pastoral. A lo medular. A lo medular, gracias. Vamos a lo medular. Siguiente. Volvamos al 1. ¿Por qué al 1? También. También le refirió Jesús en la parábola sobre la necesidad de orar siempre y en qué contexto? De la Segunda venida. segunda venida. No pierdan eso del foco, por favor. Porque ¿qué está hablando Jesús? Insisto, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pedro 3, segunda de Pedro 3:8. Pastor, dígalo fuerte. Dígalo fuerte, ya lo dije ya. El Señor no retarda su venida. ¿Alguien lo tiene por ahí para chequear si está correcto lo que dijo el pastor? Mas, oh hermanos, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pongámonos matemáticos, que así como forzando un poco todo esto. ¿Cuántos años han pasado? 2 para el Señor de alguna forma, ¿cierto? Que llevamos 2000 años, ¿sí? Desde que Él se fue, aprox. ¿Y por qué puse esa cita? Es porque la necesidad de orar y no desmayar. Esto le está diciendo ¿a quiénes? A los judíos, porque le está enfrentando algo, le está haciendo ver algo, pero también ellos no están los judíos solos, digamos, también está la gente que lo va siguiendo. Y en esta parte cuando dice, le refirió una parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar, es precisamente apuntando a esto, porque la iglesia lleva aproximadamente casi 2000 años acá, ¿cierto? Formada desde que ascendió Jesús y envió al Espíritu Santo allá en Pentecostés en Hechos 2, ¿no? Frente a eso, y lo que vimos al comienzo, que no tenemos idea cuando viene el arrebatamiento de la iglesia, ¿cierto? Como dijo Andrés, lo vimos la semana pasada, cuando se convierta el último. Y no sabemos si es chileno, no sabemos si es un vecino, no sabemos si es un familiar, eso solamente lo sabe el Señor. Entonces, frente a eso, uno no debe perder la necesidad de orar ni desmayar, precisamente en oración por la segunda venida. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Se acuerdan que le dije que íbamos a ver el pacto davídico? Hoy día lo íbamos a retomar. Daniel, la siguiente, por favor. Oh, espérame, se me pasó, déjame ver. A ver. No, lo borré. Ya, lo voy a leer. Segunda de Samuel. Y esto está... Vuélvete un poquito, Dani, por favor. 7 del 1 al 17. Les conté que la clase hoy día dura hasta las 12, ¿cierto? Dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa,
Después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tierra y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo tomé el redil de atrás de las ovejas, para que fueseis príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar, y nunca más sea removido. Ni los inicuos se afligirán más como al principio, desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré mi reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habla Natán a David. ¿Y por qué? ¿Y por qué estoy mencionando esto? Es porque es relevante, insisto. ¿Quién es el que iba a cumplir el reino milenial? ¿Quién es el que va a cumplir, no el que iba? ¿Quién es el que va a cumplir ese reino? Jesús, Cristo, ¿cierto? Y aquí, y Cristo, o Jesús cuando nace, ¿de qué casa viene? De David. Reinó en el pacto davídico. Entonces cuando Jesús está hablando a esto, y cuando dice precisamente, o por qué estoy mencionando esto, es principalmente por lo que no debemos perder en el versículo 1, que dice la necesidad de orar siempre y de no desmayar. Continuemos, Dani. Y dijo el Señor, o sea, ya por conclusión, ¿no? Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el juez? Que iba a hacer justicia. Que iba a hacer justicia, que le iba a restituir, le iba a devolver las cosas. Y aquí yo hice un pequeño cuadro de comparación, en donde tenemos al juez injusto y a Dios. Si tuviéramos que hacer este juego, porque es lo que hace después de Jesús. Es un juez deshonesto, corrupto e injusto, y podríamos darle muchas más características. Mientras que Dios es todo lo contrario, ¿no? Santo, justo y recto. Ahora, ¿eso dónde se respalda? Que juzga justamente en 1 Pedro 2:23. Mía la venganza, yo pagaré. Romanos 12:19. Juicios son verdaderos y justos. En Apocalipsis 19:2. Ahí uno puede encontrar esa cita y obviamente ve las características de Dios respecto a este tema. Y además, si seguimos con este cuadro comparativo, tenemos a que el juez, este juez injusto, es insaciable e implacable, porque recuerden que él se mandaba solo, ¿no? Perdón, insensible, implacable, insensible e implacable. Mientras que Dios es misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Para quién?
para con su pueblo. Esto está en Salmo 103:8 y que obviamente lo ponemos también así para nosotros. ¿Vamos bien? Le dije que llegamos hasta las 12. Ya, siguiente de Daniel. 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Y por qué hace esa pregunta Jesús? Retomemos lo que estaba repitiendo toda esta mañana. Estamos hablando de la segunda venida. Y por eso les mencioné el tema, les leí lo que es el pacto davídico. Precisamente porque la iglesia, sus escogidos, que claman a Él de día y de noche, podría ser entendido para que el Señor haga justicia en un mundo injusto. ¿Quién reina este mundo? Satanás. Entonces, ¿nosotros somos parte de este mundo? Estamos en él. Pero ¿dónde nosotros vamos? ¿Cierto? Caminando voy, allá en la Canaán celestial hay un himno por ahí. Pero nosotros estamos acá, pero nosotros ya caminamos para la eternidad, digamos. El pastor lo ha explicado varias veces, en la Biblia sale que cuando nosotros hemos sido salvos, ¿cierto? El Señor nos renueva y nos hace parte de Él, para la eternidad, vida eterna. Y la vida eterna no se vive cuando lleguemos al reino milenial o al reino por siempre, ¿no? No, parte ahora. Por algo el Señor trabaja en nosotros. Entonces, que claman de día y de noche. Del 1 saltamos al 7, por si acaso. Se tardará en responderles, y ese se tardará en responderles podemos entenderlo también como la siguiente frase. Estoy terminando. ¿Será paciente con ellos? O sea, que claman de día y de noche, ¿será paciente con ellos también? Claro, son sus escogidos, ¿no? Y si el Señor los escoge, los va a dejar tirados. Se contradice el mismo, ¿no? O sea, si fuera. Entonces, en el contexto de esta tierra donde los escogidos, hijos de Dios, nosotros que estamos acá, los que hemos creído en Él, los que hemos declarado que el Señor murió en una cruz, que resucitó el tercer día, que Él es Dios, Él es el Rey, ¿sí? Al igual que la viuda que estamos indefensos, nosotros hallamos en Él, ¿qué cosa? Defensa, justicia y misericordia en Dios. Amén. ¿Cierto? Así es. Siguiente y último versículo. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y esa última expresión de hallará fe en la tierra es precisamente de que Él finalizó todo esto apuntando a la segunda venida, cuando dice, y cuando Él regrese, ¿encontrará orando a alguien así, con ímpetu, pidiendo por la segunda venida del Señor? Y aquí me quiero... O sea, porque la otra vez me recuerdo que me tocó hablar de lo mismo. Y la verdad es que le comentaba al pastor, no tengo idea por qué el Señor me pone esto siempre por delante. Tenemos que amar la segunda venida del Cristo, hermanos. Si nosotros como hijos de Dios no amamos la venida del Señor, estamos, disculpa la expresión, si un poco coloquial, puro pintando el mono. Porque al final, si no amamos la segunda venida de Cristo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Priorizando cualquier otra cosa menos al Rey. Al Rey por venir. No lo estamos priorizando, no lo estamos comprendiendo, no estamos amándolo. Porque cuando aquí Jesús en el versículo 1 dice la necesidad de orar y no desmayar, es precisamente pidiendo de que Cristo venga. Porque cuando nosotros somos salvos, fuimos salvos, renovados, ¿cuál es nuestro fin? Para la gloria de Dios, ¿no? Pero es estar con Él. Por algo uno trata de orar siempre y trata de destinar y lo devocional, y la lectura diaria, y que compartir, y que la comunión, porque de alguna forma es un pedazo de que podemos compartir de Dios en nuestra vida, en el día a día. Pero si nosotros priorizamos cualquier otra cosa antes de la venida de Cristo, de verdad que estamos puros pintando monos y perdiendo el tiempo. Y es eso, de alguna forma, la conclusión a la que quería llegar, y lo que también llega a la conclusión Jesús, ¿no? Cuando dice, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará a sus hijos orando y pidiendo que Él venga? Insisto, estamos en un mundo que está gobernado por Satanás. Estamos viendo una infinidad de cosas, ¿cierto?
que pareciera que cuando uno empieza a involucrarse un poquito más allá, más miedo da, ¿no? De empezar a conocer más cosas que están mucho más profundos, mucho más oscuros y que existen, pero que el Señor nos tiene guardados. Entonces, si nosotros priorizamos trabajo, familia, que aquí, que allá, no digo que no lo podamos hacer, si el tema es la prioridad. ¿Cuál es nuestra prioridad como cristianos, querido hermano? Y es eso, cuando Jesús se refiere y dice, hallará fe en la tierra, hallará a sus hijos esperando su segunda venida. Que venga, Señor, ven a sacarnos de acá, si no en 2 años más no va a llegar un presidente mejor. O en 10. La ONU, o sea, podemos esto lo podemos alargar, podría ser un tema de media mañana todo esto. Pero insisto, si nosotros como hijos del Señor no oramos, ni rogamos, ni pedimos, hay un verbo en inglés que es longing, que es así, desear como de las entrañas, añorar, ¿sí? Si uno no está con esa sensación, querido hermano, insisto, ore al Señor, pídale al Señor crecer, revelación, de alguna forma, así como para que abrir entendimiento, no como nueva revelación, sino que entender más y priorizar. Y con esto termino, porque si no priorizamos la segunda venida del Señor y no oramos constantemente, hermanos queridos, estamos puros pintando el mundo. Oremos. Señor amado, te damos gracias en esta mañana por permitirnos analizar y aprender de esta parábola, donde podemos sacar mucho aprendizaje, Señor. Primero, reconocerte a ti como un Dios y juez justo, misericordioso, que hace siempre justicia. No la nuestra, sino la tuya, Señor. Y segundo, como Padre de Cristo, que será nuestro Rey, Señor, por siempre. Y en esta mañana te pedimos, Señor, que pongas en nuestro corazón precisamente ese deseo de querer verle cara a cara, tenerlo ahí, estar con Él, ya no tener más sufrimiento, más carga, más cansancio acá en la tierra, Señor. Porque está bien orar por nuestras necesidades, está bien orar por todo lo que nosotros necesitamos, que fue lo que vimos al comienzo. Pero debemos orar por tu venida, Señor. Porque no hay nadie que nos pueda salvar si no eres tú. Porque solo tú eres el que nos guarda, nos libra, nos salva, Señor. Y en esta tierra que hay aflicción, no vamos a encontrar una tranquilidad mayor que cuando estemos contigo, Señor, reinando. Gracias por esta escuela, gracias por lo que nos has enseñado, Señor. Y ahora permítenos disfrutar de este tiempo de comunión con un rico desayuno, Señor. Y todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos y te lo imploramos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador.